Buenos días, queridos estudiantes del segundo curso. El tema de hoy para las siguientes clases, hasta que lleguemos hasta la segunda parcial, es la perspectiva o las diferentes perspectivas sobre el desarrollo humano que tienen los diferentes teóricos que trataron de este tema. Entonces, antes de que hablemos de los teóricos, por ejemplo Freud, por ejemplo Bandura, tenemos que ver qué respuesta le dan a dos preguntas esenciales cuando hablamos de desarrollo humano. Tenemos dos cuestiones que sí o sí cada teórico siempre trata. Es su perspectiva de cómo una persona se desarrolla. El primero es la cuestión de que si una persona en su desarrollo, si ella es activa, si ella participa o si ella es reactiva, significa que no participa en su desarrollo como persona. Y ambos puntos de vista tienen un nombre según modelo. Entonces, al modelo donde las personas son participantes activos en su desarrollo, se llama el modelo organicista. Y donde las personas son meramente esclavos o robots o títeres que reaccionan a los estímulos del ambiente, se llama el modelo mecanicista. Esta idea fue precursada por el filósofo Locke y esta por el filósofo Rousseau. Muy bien, ambos, por lo menos Rousseau francés y Locke creo que fue inglés. Veamos. Según esta perspectiva, las personas son como máquinas que reaccionan a los estímulos del ambiente. Una máquina es la suma de sus partes. Y para entender a la máquina, se puede desarmar hasta sus componentes mínimos y luego rearmarla otra vez. Así entendemos cómo una persona desarrolla, cómo una máquina se desarrolla. Entonces, dice esta perspectiva así: la máquina no opera por voluntad propia, ¿no? Por ejemplo, en un auto le cargamos gasolina, hacemos girar la llave y pisamos el acelerador y el vehículo se moverá. Entonces, la máquina en sí no piensa, sino solamente funciona de acuerdo a los estímulos que recibe del mundo externo. Ahora, si llevamos esto a la esfera del desarrollo humano, sería lo siguiente. Un científico mecanicista iba, por ejemplo, a tomar el problema de que muchos jóvenes universitarios beben mucho alcohol, por ejemplo. Entonces, lo que este científico iba a investigar es cuáles son las influencias ambientales. Por ejemplo, cómo es la publicidad de las bebidas alcohólicas en el mundo, en el entorno donde viven los universitarios. ¿Cómo es la cultura? Es muy abierta. Por ejemplo, la cultura rusa o la cultura alemana, donde el vino de mesa o el vodka de mesa o la cerveza de mesa se da casi al diario, versus una cultura, por ejemplo, la japonesa. O quizás la cultura menonita, aunque ahí quizás podríamos entrar en discusión. Ok, así lo iba a verificar o investigar un investigador mecanicista que dice que la persona reacciona a los estímulos. Muy bien, si solamente íbamos a reaccionar de acuerdo a los estímulos que recibimos del ambiente, de las publicidades, de los noticieros, de la radio, de la escuela y de las demás personas que tienen un impacto en nuestra cultura, seríamos nada más personas reactivas. Nuestro desarrollo se forma, se moldea según recibimos las influencias. Ahora, viene Rousseau y viene su perspectiva y dice que no, las personas son organismos activos y participan en su crecimiento. Ellos, según él, echan a andar su propio movimiento. O sea, ellos inician cosas, no solo reaccionan, como lo dicen estos. Desde este punto de vista, el motor de cambio es interno. ¿Sí? Las influencias ambientales, como estos dijeron que nosotros reaccionamos a los estímulos ambientales, ellos dicen sí, los estímulos ambientales tienen su influencia, pero no causan el desarrollo. Pueden acelerar o retardar el desarrollo,
los factores ambientales, eso sí. Pero esos acá dijeron no, los factores ambientales son los que causan que nosotros reaccionemos de cierta manera y por ende nos desarrollemos de una u otra manera. Muy bien, veamos el ejemplo de los estudiantes que beben mucho alcohol. ¿Cómo lo iba a investigar un investigador organicista? Él probablemente iba a indagar con qué tipo de amigos esta persona, por ejemplo, se junta. ¿Son amigos que estudian o son amigos que beben? Entonces, él dice, sí, la publicidad puede tener influencia, pero no va a causar que un alumno beba más o beba menos, un alumno o un estudiante universitario, sino de acuerdo a con qué amigos se junta. Y esta persona a los cuales el alcohólico joven o el estudiante universitario que bebe mucho alcohol tiene la capacidad de decidir si va a querer seguir con esos amigos, estar con esos amigos, o si va a cambiar con otros amigos que estudian. Entonces, el modelo organicista considera que la persona es activa, participa activamente en su desarrollo, mientras que el mecanicista dice no, solo reaccionamos. Hay una segunda cuestión que es muy importante tratar antes de hablar de los teóricos en sí, y es la siguiente. Esta cuestión de que si el desarrollo humano es continuo o discontinuo. Lo que quiere decir esto es, el desarrollo es gradual y creciente como una línea o es discontinuo como una escalera, que haya etapas abruptas. Esta es la diferencia entre estos dos conceptos. Veamos más. Los mecanicistas, como vimos acá, son los que dicen que el desarrollo en sí es continuo. Entonces, los mecanicistas dicen que esto es cierto, mientras que los organicistas dicen no. Esto es cierto. Muy bien. Los teóricos mecanicistas se ocupan del cambio cuantitativo. Entonces, todo el proceso que es donde el desarrollo es considerado como un desarrollo continuo, acá se investigan más los cambios en el crecimiento, en el desarrollo de una persona, de manera cuantitativa. Por ejemplo, una persona sube de peso. No es que hoy pesa 2 kilos, un bebé, o quizás un niño joven pesa 30 kilos hoy y mañana pesa 40. No, el cambio es continuo. No es que saltamos de 5 kilos a 10 kilos a 20 kilos. No, es que vamos sumando los gramos, es que vamos sumando la estatura. ¿Sí? Es que nuestro cerebro se va desarrollando. No es que hoy está un poquito y mañana ya está mucho. O que hoy un poco y ahí queda como una semana que era así y después ¡pap! Sube otra vez, ¿no? No. Ellos dicen el cambio, el desarrollo, cómo una persona se desarrolla es continuo, es como una línea que avanza. No hay etapas intermedias. Ahora, los científicos organicistas dicen no, el cambio es discontinuo. Y lo que ellas investigan más son los cambios en el desarrollo humano de manera cualitativa. Por ejemplo, el cambio del niño que no habla al niño que entiende y se comunica verbalmente es un cambio cualitativo. Porque no habló antes y ahora sí habla. No es que pesa, no es que aumenta de estatura, no es que lo podemos medir con la ciencia exacta, lo único que podemos ver es quizás cuánto memoriza. Pero eso es un cambio cualitativo. Ahora, los teóricos organicistas consideran que el desarrollo ocurre en etapas. Y dice que en cada etapa las personas enfrentan problemas distintos y adquieran ciertas habilidades, como el niño que no hablaba y ahora sí habla. En el día de mañana quizás ya silba o quizás va a cantar. Ahora veamos, cada etapa, según esta perspectiva,
se constituye sobre la anterior y es preparación para la siguiente. Los organicistas, estos consideran que este desenvolvimiento estructural del desarrollo es universal, es decir, todas las personas pasamos por las mismas etapas en el mismo orden, aunque el momento varíe. Acá no es tanto así. Cada persona podemos calcular el promedio de cuánto mide un niño de 2 años, por ejemplo. Y por lo general siempre el promedio será el mismo a los 2 años, a los 5 años, a los 10 años. El peso lo mismo. Ahora acá dicen no. Algunos aprenden, por ejemplo, a hablar a los 4 años, otros quizás a los 5 años, otros quizás a los 3 años. Después de hablar viene otra etapa. Por ejemplo, la de razonar abstractamente. Algunos ya lo alcanzan a los 7 años, otros quizás a los 8, otros quizás a los 9. Pero tienen que haber pasado por esta etapa de aprender a hablar antes de llegar a esta etapa. Entonces el orden no cambia, las etapas no cambian, pero el tiempo que cada persona necesite para traspasar una etapa, según estos, varía. Unos lo pasan a una edad más temprana y otros a una edad más tardía. Muy bien, entendiendo estos dos conceptos, el modelo organicista dice que la persona es activa en su desarrollo, participa en su desarrollo y considera la perspectiva en la segunda cuestión de que si el desarrollo es continuo o discontinuo, que es discontinuo, que sucede por etapas. El modelo reaccionista o mecanicista dice que no, el cambio es continuo como una línea y indaga más los cambios cuantitativos. Ahora, en cuanto a los teóricos, tenemos ciertas clasificaciones. Con la cual nosotros nos vamos a quedar es esta. Vemos acá las teorías importantes, los principales teóricos, por ejemplo, Freud, Erikson, tenemos Pavlov, Skinner y Watson. Después tenemos Bandura, Piaget, Vygotsky, tenemos de Bronfenbrenner y también de Bowlby. Están divididas en 5 perspectivas. En la perspectiva psicoanalítica, de aprendizaje, cognitiva, contextual y evolutivo-sociobiológica, de acuerdo a el énfasis que cada autor le dio su teoría de cómo el desarrollo humano se realiza, cómo evoluciona. Por ejemplo, el Freud dijo, no, cada persona es motivada por impulsos inconscientes, ¿sí? Y es la perspectiva psicosexual. Lo psicológico y lo sexual motiva a una persona a desarrollarse, según Freud. La teoría psicosocial de Erikson dice, no, la sociedad en sí influye en la personalidad, que se desarrolla a través de una asociación de crisis. Van a ver que Erikson divide todo el desarrollo humano en 8 etapas. Y dice que cada etapa es un reto para la persona y tiene que sobrellevarla. Y si no la sobrelleva, se va a estancar y se va a desarrollar un trastorno en la personalidad. Después tenemos los conductistas, que dicen otra vez el modelo mecanicista, que las personas reaccionan, el ambiente controla la conducta. Después estaba Bandura, que dice que los niños aprenden según ellos ven que los adultos hacen, ellos imitan. Piaget, con sus 4 etapas, que ya vimos creo que el año pasado brevemente. Vygotsky, su zona de desarrollo próximo, que estaremos viendo en las clases futuras. Bronfenbrenner y Bowlby. Los que subrayé acá son todos los autores que vamos a estar dando en la clase de hoy y en las siguientes clases. Muy bien, veamos. Les estaré explicando la perspectiva contextual de Bronfenbrenner. Veamos, este es el modelo de Bronfenbrenner. Y no se asusten, parece muy complejo, pero no es tanto así. Ahora, veamos, en el centro está el niño que se está desarrollando. ¿Sí? Tenemos su edad, su sexo, cómo está su salud, sus capacidades, su temperamento. Todos estos componentes se van a desarrollar de acuerdo al microsistema que tiene la relación, digamos, la influencia más directa al niño. Son las relaciones directas entre los cónyuges, entre los padres, entre los grupos de amigos y los demás. Son estos acá. La relación siempre es bidireccional. O sea, el vecindario influye al niño, el niño influye al vecindario. Grupo de amigos también, porque es parte. Comunidades religiosas, por ejemplo, culto dominical o la escuela dominical. Escuela en sí, el hogar en sí. Si están mamá y papá o si pasan por un divorcio, por ejemplo. Todo esto tendrá un efecto
en cómo el niño se desarrolla, la velocidad en que se desarrolla, la salubridad con la cual, la salud con la cual se desarrolla, si crece en un ambiente sano de hogar y de escuela. ¿Qué pasa, por ejemplo, si vive en una escuela donde de repente hay un tiroteo y mueren una cantidad de alumnos, por ejemplo? Eso tendrá una influencia en el desarrollo, en especial en el desarrollo psicológico del niño. Y con eso, con el desarrollo psicológico, también viene su salud. ¿Qué pasa si no tiene un grupo de amigos? O que siempre es acosado por sus amigos, por los compañeros en la escuela, por ejemplo. ¿O qué pasa si está formando parte de una secta? ¿Entienden? Todos estos microsistemas tienen una directa influencia con el niño. Ahora, el mesosistema, que es el siguiente nivel, este acá, es la interacción entre varios microsistemas, como pueden ver acá también. Entonces es como estos grupos, que son los principales influenciadores en el desarrollo del niño, se relacionan entre sí, cómo ellos trabajan entre sí. Por ejemplo, un mal día del papá en el trabajo puede influenciar al hogar, puede influenciar al niño. ¿Sí? Acá. Ya del siguiente nivel, si tiene una influencia entre cómo el papá, por ejemplo, se relaciona, esto abre la puerta que el papá tuvo un mal día en su trabajo, que lo lleva a casa, lo influye el niño. El niño nunca ha estado en el lugar de trabajo de papá, pero igual lo siente. Ahora, por ejemplo, la mamá se va a la escuela porque hay una conferencia de padres y se entera de que el niño no se portó bien. Ahora, lo lleva de vuelta a casa y tiene su influencia al niño, ¿no? Probablemente, quizás algunos de ustedes incluso lo conocen de su tiempo en el colegio. ¿Qué pasa si el vecindario y los grupos de amigos son de la misma zona? Que en el vecindario viven los amigos. Entonces, todo el vecindario es doblemente influencial porque se conocen entre sí. Los amigos viven en el vecindario, los vecinos conocen al grupo de amigos y ambos tienen influencia en el niño. Y el niño tiene influencia en ambos. ¿Sí? Eso es lo que forma el mesosistema. Ahora, el exosistema consiste en los vínculos entre un microsistema y sistemas institucionales externos, de un microsistema a un sistema externo, que no tiene directamente que ver con un mesosistema, con un microsistema, que es la célula de influencia directa del niño. Por ejemplo, justamente el lugar de trabajo, el sistema educativo. Imagínense si nosotros tuviésemos el sistema educativo de Noruega, por ejemplo, o de Finlandia, o el chino, si quieren. ¿Qué pasa si los amigos de los padres no son los mejores amigos? Tienen una influencia indirecta a través del microsistema hogar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la iglesia es pentecostal versus si la iglesia es metódica o muy conservativa? Tiene su influencia en la escuela dominical, en el niño. Siempre sigue. Y estos ya son sistemas externos al microsistema, que es como lo más íntimo al niño. Muy bien, después tenemos el macrosistema, que es este acá. Esto ya es el sistema de la política del país, de los sistemas económicos, ideológicos, las ideas dominantes que residen en el país. Por ejemplo, imagínense que este niño crece en una escuela dominical religiosa menonita, tiene sus grupos de amigos que viven en el mismo vecindario, se va a la escuela, por lo menos hasta el 9º grado, tiene en el hogar mamá y papá que se aman y que tienen una familia sana, tienen sanos amigos también los padres, tienen un lugar de trabajo seguro. El sistema educativo es muy similar al que tenemos acá en Loma Plata. Las comunidades y dependencias gubernamentales funcionan de la misma manera que la municipalidad acá. El sistema de tránsito también es así. Centros comerciales igualito que acá, no hay shopping, solamente hay pequeñas despensas y supermercados. Los medios masivos son WhatsApp y Facebook, pero vivimos en un país comunista, o si vivimos en Corea del Norte, ¿sí? Un país con dictadura.
todo eso tendrá influencia a, sí, tiene un lugar de trabajo seguro, pero el trabajo es malsano, que es bajo presión, por ejemplo. El sistema educativo es impuesto, igual que nuestro, pero mucho más rígido quizás, ¿no? Entonces así sigue. ¿Qué pasa si, de acuerdo, si cambiamos, si no es Corea del Norte, sino Corea del Sur, que es mucho más abierto, por ejemplo? Todas las ideas y ideologías dominantes tendrán mucho que ver. Ni que hablar si vemos a un niño en un mundo árabe, por ejemplo, donde la ideología dominante musulmán también influye en cómo se relacionan los amigos de los padres, especialmente las amigas y los amigos, ¿sí? Donde el sexo es muy importante, de cómo se relacionan las personas. ¿Qué tal si el sistema educativo es muy diferente al nuestro? Mucho más cerrado en cuanto a lo religioso, por ejemplo. Las comunidades religiosas cambian, ¿sí? ¿Qué pasa si este macrosistema es un sistema de India, donde el hinduismo, el budismo marcan las pautas? ¿Se entiende? Entonces acá, esto vendría a ser la política del país. Estos son los sistemas ya más cercanos, no tanto a nivel país, sino a nivel regional, que tienen influencia, ¿sí? Si tomamos ejemplo, por ejemplo, un alumno de Para Todo vive en el macrosistema paraguayo. Democracia, ¿sí? Corrupción, perdón, pero en Paraguay sí tenemos todavía un poco de corrupción. Tienen, digamos, buenos amigos los padres, tienen un lugar de trabajo en la estancia, el sistema educativo tal como lo conocen de nuestro Schulamt, Departamento de Educación, nuestra municipalidad que conocen, sistema de tránsito, conoce quizás muy bien porque tuvo algunas multas ya, centros comerciales no hay en Para Todo, pero sí hay supermercados, medios masivos, es WhatsApp, Snapchat, TikTok, lo que sea, y tenemos una jerarquía eclesiástica menonita, tenemos culto dominical, tenemos grupos de amigos muy cercanos con los cuales crecemos y vivimos en el mismo vecindario. La escuela es nuestro segundo hogar y en nuestro hogar, digamos que mamá y papá ambos están. Una relación heterosexual de mayores. Esto tendrá una influencia fundamental en cómo se desarrolla este niño de Para Todo. Ahora, la última dimensión, cronosistema, es el tiempo. Todo esto tendrá una influencia en el niño cuando tenga 1 año, pero también cuando tenga 2 años, cuando tenga 3 años. Y es como si este tubo va avanzando según la edad del niño. Entonces, el cronosistema es nada más que todos estos factores, el macro, el exo, el meso, el microsistema y el niño mismo, cómo se van desarrollando en el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el niño es joven, quizás esto tiene mucha influencia. Y esto. Pero cuando sea mayor, quizás es esto y esto. Pero cuando él se convierta en padre, el hogar y el lugar de trabajo y los amigos serán muy importantes para su desarrollo. Y así sigue avanzando como si este tubo, mientras más crece, mayor la persona vuelve hasta que en el momento que muera, se cierra. Muy bien, esto ha sido la perspectiva contextual de Uri Bronfenbrenner. ¿Ok? Muy bien, ahora veamos lo que quiero que ustedes van a hacer esta clase. Ustedes se van a dividir en 2 grupos como clase y van a tratar este tema y van a tratar este tema. Les voy a mandar el PDF de donde saqué también estos gráficos y o el PDF o les mando el link donde pueden descargar el PDF y ustedes van a leer la parte que les corresponde a esto y va a ser como la guía principal de qué es lo que van a desarrollar. ¿Sí? En el material, en el PDF, donde saqué estos gráficos, van a ver que están explicados, pero brevísimo, las perspectivas de Skinner y Watson. Después van a ver, Pablo creo que no aparece ahí, tampoco hace falta. Después lo mismo con Piaget. Con Piaget aparece ahí explicado brevísimo. Yo les voy a dejar en un mensaje o en un email lo que yo quiero que el grupo de Piaget haga y lo que quiero que el grupo de Skinner y Watson haga. ¿Sí? Para que reciban puntos. Probablemente tendrá 10 puntos este trabajo y será como parte de la nota del trabajo práctico. ¿Ok? Entonces, se dividen en 2 grupos. Creo que ustedes son un número equitativo de 8 personas. Se pueden dividir en 4 y 4.
Se dividen, uno grupo toma Skinner y Watson, ¿sí? La perspectiva de aprendizaje, conductismo, y el otro es cognitiva, teoría de las etapas cognitivas de Jean Piaget. Y después me lo comunican quién está en qué grupo y yo les mando por email qué es lo que deben hacer. Muy bien, esto me tienen que entregarlo antes de la siguiente clase, porque en la siguiente clase ya tenemos examen, el primer examen parcial, que es el 3 de abril, donde tenemos la primera parcial. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Va a ser digital y en línea, quiere decir online en internet. Sí o sí van a necesitar entonces una máquina, una laptop, y tendrán un tiempo específico. Es decir, van a rendir el examen el 3 y estaré recibiendo el examen hasta las 23:59 del 03/04/20. Es decir, en este día donde sí o sí hubiésemos tenido, o probablemente en algún momento en el futuro tendremos clase otra vez, en ese día van a recibir a la mañana el link del examen digital y tienen tiempo ese día para redactar. El examen en sí es a libro abierto, es decir, pueden utilizar todos los materiales que hemos dado en clase, que ahora están haciendo ya las tareas, los vídeos, ¿sí? Max Neef, Abraham Maslow, y también ya los trabajos que antes me entregaron, el mapa conceptual, la copia a base del cual desarrollaron el mapa conceptual, la PowerPoint que ya les había mandado, y también lo que están haciendo hasta con estos dos trabajos también entra. Por eso también sería interesante de que se compartan entre sí ese material. Todo ese material pueden utilizar. No obstante, aunque dice libro abierto, el examen en sí es individual. Entonces, pueden rendir el examen cuando quieran en este día hasta la medianoche, pero lo hacen de manera individual, no juntos, no en grupos. Si tienen preguntas, me pueden llamar, pueden contactarme. Muy bien, esto ha sido todo.